La justicia no puede ser para un lado, debe ser para ambos, decía Eleonor Roosevelt. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Solución Final. Hoy vamos a hablar de un tema bien controvertido, como todas las semanas, referente a las detenciones ilegales o arbitrarias practicadas por los organismos de seguridad del Estado venezolano. Para ello vamos directamente a oír el caso del día de hoy. Hola doctora Lirio, mi nombre es Eugenia. Hace unas semanas mi esposo tuvo una fuerte discusión con un vecino. Hubo insulto de ambas partes y de no haber sido por otro vecino se hubieran ido a las manos. El señor lo denunció el martes pasado y el viernes lo llamaron del 6CPC para que compareciera el lunes a las 10 a.m. porque había una denuncia en su contra. Al llegar a la comisaría sin explicación alguna lo detuvieron y desconocemos las razones por su detención. Nadie dice nada, estamos desesperados, por favor indíquenme a dónde me puedo dirigir y qué puedo hacer para que lo dejen en libertad. Gracias. El caso del día de hoy es bien particular y vamos a tratar de buscar la solución final en el mismo. Debo empezar, inicio mi exposición diciendo que el artículo 44 constitucional establece que la libertad personal es inviolable, que nadie puede ser arrestado sino en dos circunstancias. Circunstancia número uno, cuando es detenido infragante, es decir, lo que la gente en el común denominador conoce con las manos en la masa, o puede ser también detenido a través de una orden de arresto emitida legalmente por un tribunal de control. Ese mismo artículo, que es constitucional, es garantista de la libertad, indica que todo ciudadano cuando es detenido tiene el derecho de comunicarse con un abogado de confianza, situación que en la generalidad de los casos no pasa, y que este abogado a su vez indique que efectivamente puede comunicarse con sus familiares. En el día de hoy vamos a tener un invitado especial en el próximo espacio, que es un profesional experto en la materia, con quien vamos a conversar acerca de este caso y buscaremos entonces, como acabo de decir anteriormente, la solución final al mismo. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia de un profesional experto en la materia. Se trata del abogado penalista Pablo Espinal. Es una persona, como digo, un profesional especialista en Derecho Procesal Penal, fue fiscal del Ministerio Público en el Estado Lara y profesor universitario. Bienvenido, Pablo. Gracias, Lirio. Gracias por estar en Solución Final. No, gracias a ti por la invitación y un placer compartir este espacio contigo. Será primera de muchas veces que nos acompañarás. Pablo, Seguro ya que oímos el caso que nos refirieron por las redes, un caso de la vida real. Okay. ¿Qué le empezamos a decir a Eugenia para que Eugenia tome cartas en esta detención? Bien, a Eugenia y a todos los ciudadanos de nuestro estado y de nuestro país. Nosotros estamos regulados, normados desde el punto de vista nacional por nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Tú acabas de referir ahorita, el artículo 44 de la Constitución establece unas disposiciones de carácter general que el derecho a la libertad es inviolable, exige al Estado que a la hora de practicar una detención se le debe informar por qué está detenido, es decir, cuáles son las razones de su detención, se le debe comunicar a sus familiares, tiene que tener el derecho a comunicarse con un abogado de su confianza y por supuesto estar sometido a un proceso que debe estar controlado por las instituciones del Estado, como es el Poder Judicial, a través de un juez y a través de un fiscal del Ministerio Público, ¿correcto? Okay. Bien, también estamos nosotros sometidos al sistema universal y al sistema internacional de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 3 y 9, el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 7, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9, establece esa regulación. Te estoy hablando de unos textos internacionales que son del año 49, 66, 69, es decir, que con anticipación a nuestra Constitución ya estaba el Estado venezolano comprometido a respetar el derecho a la libertad personal. Importante, son tratados que ha firmado Venezuela, para que la gente entienda un poquito, y que también tienen carácter de ley. Pero en este caso específico, lo que acabamos de oír de Eugenia, ella indica que su esposo fue detenido, ¿verdad? Bien. Fue denunciado primero, cuando llega el 6CPC, lo detiene. Bien. ¿Qué es lo primero que ha debido ser Eugenia en ese momento? O sea, ¿qué le decimos a Eugenia? Que se busque un abogado, que verifique, claro. O sea, vamos a ver qué le decimos a Eugenia. Eugenia, en este caso no sabemos si es flagrancia, entendemos que no es flagrancia porque ella dijo que había una denuncia previa. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe hacer Eugenia? Bueno, fíjate, Eugenia debe entender, tú lo acabas de anunciar también,
que en Venezuela solamente hay dos maneras de detención de Es una muy persona, importante. de un Ok. ciudadano, dos maneras de detención, que es que te consigan infraganti, y nuestro código tiene la concepción de la flagrancia. De la flagrancia. Flagrancia, ¿qué significa? Tú también lo anunciaste, es que te agarraron con las manos en la masa, o yo le explico desde el punto de vista académico, Claro. si no te agarraron con las manos en la masa, estás cerca del lugar con los dedos llenos de masa. Es correcto. Es decir, alguna evidencia relacionada con el delito. Bien gráfico el ejemplo, pero eso así es una es. forma. La otra forma es que un juez ordene tu detención porque hay una investigación previa en tu contra y el juez ordenó que te detengan. Si no son esas dos entonces estamos ante una privación ilegítima de libertad. Es muy importante que hablemos de eso. ¿Dónde está la privación ilegítima de libertad? Está regulado en nuestra legislación penal, en el Código Penal, en el artículo 174, se establece que toda persona que restrinja de la libertad a otra, toda persona, estamos hablando de funcionario Claro, militar, organismo policial o cualquier ciudadano, ¿ok? Sin las regulaciones que establece la Constitución, que es estos dos supuestos, entonces está incurriendo en un delito que debe ser evidentemente controlado por el Estado a través de sus instituciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer Eugenia? Si no es flagrancia, y Que si no es, entendemos que no es flagrancia en este caso. si no es flagrancia, que en este caso no es No puede flagrancia ser porque flagrancia. ya hay una investigación previa, Previa. no lo agarraron ni con las manos en la masa, Ok. ni con los dedos llenos de Ya masa, ha ni pasado hay varios orden días. judicial. Ha pasado varios días, entiendo que desde el momento de los hechos. Han pasado varios días Ok. según el planteamiento, la situación de que se le plantea, se le presenta a Eugenia. Ok. Entonces, estamos frente a una privación ilegítima de libertad. ¿Qué debe hacer? Evidentemente, Ahora, buscarse algún abogado primero, número que uno. lo asista, Ok. ¿ok? Y que la oriente técnicamente, ¿ok? Sin embargo, ella, sin abogado, pudiera acudir ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía. Hay una Fiscalía especializada en materia de violaciones de derechos humanos. Cuando el Estado venezolano, a través de sus instituciones, a través de sus organismos, a través de sus funcionarios, en ejercicio de sus funciones o en razón de su cargo, privan ilegítima de libertad a alguien, están cometiendo un delito violatorio de derechos humanos y la competencia a quien le corresponde conocer de ese caso, investigarlo, es la Fiscalía de Derechos Fundamentales, Ok, es que muy es la importante, Fiscalía entonces, que diga- 21 del Estado Lara. De la cual tú fuiste titular. Yo fui fundador de esa fiscalía importante. en este estado, Ok. después de venir de ser fiscal superior encargado en el estado Anzoátegui y Ok. en Caracas. Entonces, fíjate, yo a manera de ahora de ir redondeando la idea, primero, como no es flagrancia, porque entendemos que no fue con las manos en la masa, Eugenia, ¿qué sugerimos nosotros? Que primero se dirija, por supuesto, al 6CPC, donde está detenido su esposo, busque información, ¿verdad? Se busca un abogado y recurra inmediatamente o exija que sea presentado ante un tribunal de control. Ahora vamos para hablar del procedimiento un poco, ¿verdad? Ok. ¿A qué va a pasar? Entonces, Eugenia ya está detenido, supongamos que hay una detención previa, una orden previa, y el señor ya está a la orden de un tribunal. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Va al tribunal de control. ¿Cuándo lo presentan? ¿Qué pasa en esa audiencia, lo que se llama audiencia de presentación? Ok, nuestro Código Orgánico Procesal Penal indica los pasos Los a seguir pasos. después de una detención. Si la detención es en flagrancia, evidentemente hay que notificar al Ministerio Público entre las 12 horas siguientes Ok. y tiene que ser presentado ante un juez de control. ¿Ok? Nuestra legislación exige que sea dentro de las 48 horas Ok. siguientes. ¿Ok? Es decir, 12 horas que tiene para notificar al fiscal. El fiscal tiene 36 horas para ponerlo a la orden del tribunal. Y debe hacérsele una audiencia para ser escuchado, es decir, para que él ejerza su derecho a la defensa, ¿ok? Por supuesto, si es una detención porque viene de una orden judicial, que es la otra modalidad, igualmente nuestro código exige que sea presentado a la brevedad posible, es decir, dentro de esas 48 horas siguientes también, que lo establece la propia Constitución, el artículo 44, ¿para qué? Igualmente para ser escuchado y para que ejerza su derecho a la defensa en presencia de ¿qué? De un abogado defensor. Es Bien, importante. si no tiene recursos y el Estado le designa un defensor público penal, ¿ok? De oficio, que De no tiene oficio, gratis, que lo ok, paga el que es Estado gratuito, lo venezolano, paga ok. el Estado, o si tiene un defensor de confianza, un amigo, un familiar o un abogado que él quiera que lo asista, entonces lo designa como su defensor privado y va a ser asistido en esa audiencia para que el juez, una vez concluida la audiencia, Ok. decida en razón de lo que pide el fiscal del Ministerio Público y la forma como se declare y lo que pida la defensa, el tribunal va a decidir como árbitro si la persona va a ser enjuiciada, procesada, es decir, si los pasos siguientes van a ser
estando privado de libertad, Ok. es decir, con una medida que dicte un tribunal de privación de libertad, o vaya a ser juzgado en libertad. Claro, la regla debe ser juzgado en libertad. Es la regla que establece la ley, que las personas Sí. deben ser juzgadas en libertad. En este caso que entendemos que es unas lesiones, porque no tenemos mucha información, porque Sí. entiendo que fue una discusión, creo que fue verbal, dice la señora que nunca se fueron ni siquiera las manos. En este caso muy particular yo entiendo que es un delito menor. Claro, sí. Mira, nuestra legislación, el Estado ha sido muy celoso históricamente en reservar las restricciones de libertad Claro. para las violaciones más graves al ordenamiento jurídico. Esto significa que para los delitos de mucha gravedad, donde los bienes que se han lesionado son muy complejos, en los casos de la vida, en los casos de la libertad personal en cuanto a los secuestros, a las Claro. extorsiones, a los casos de droga, violaciones a las también, drogas, a los claro. casos de violaciones o de abusos sexuales, Vale. en los casos que envuelven como víctima a los niños o adolescentes. También. ¿Ok? Es decir, los casos más complejos ha decidido que permanezcan privados de libertad y que cumplan los requisitos para que prospere una medida de esa naturaleza, que es una medida fuerte. Pues, ¿no? Claro, una medida fuerte, es correcto. De no ser así, entonces la persona debe ser juzgada en libertad en razón del principio de afirmación de libertad que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, igual que todos estos textos internacionales. Es decir, que la investigación que se va a llevar a cabo en los días siguientes va a ser en libertad. Si va a ir a unas audiencias en lo adelante, va a ser en libertad. Si va a ir en juicio, va a ser en libertad, y que al final se decida su culpabilidad o su inocencia estando en libertad. Ok, entonces, ojalá que Eugenia nos esté escuchando, porque en este caso muy particular entonces, entendemos que no fue una flagrancia, entendemos que fue a través de una denuncia, ¿verdad? Ahora el señor tiene que ir a una audiencia de presentación, tú acabas de explicar, para poner a disposición del juez, que es el árbitro, cuál va a ser su condición en libertad, o sea, si va a estar en libertad o va a estar privado. Entendemos, con los pocos que él conocía, o sea, los pocos datos del caso, que es un delito de lesiones, debe estar en libertad. Eso es correcto. Debe eso es permanecer en libertad, Eugenia, tu esposo debe estar en libertad y debe seguir un procedimiento. Yo también entiendo, y eso también quiero, que no sé qué piensas tú al respecto, la gente debe mantener la calma cuando tienen estos tipos de procesos. Porque también entiendo que la gente piensa que si detienen a un familiar hoy, mañana va a salir en libertad. O sea, puede ser que eso pase, porque puede ser una detención ilegal. Pero ¿qué pasa si si eso no ocurre? La gente se desespera, vende las casas, vende los carros, hipoteca todo, solamente por pagar a un profesional. Entiendo que los abogados, claro que cobramos nuestro dinero, cobramos nuestro honorario, pero también hay que mantener la calma. O sea, yo digo que mis consejos son: mantenga la calma, busque un profesional especializado en la competencia, porque también voy a hablar responsablemente, Pablo, no todos los abogados somos penalistas, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar una persona que sea, por lo menos que conozca la competencia y te dé luces qué hacer. Claro, yo digo, dentro de este ejercicio ético, en cuanto a ese tema, yo creo que los abogados, cada quien lee en su libro, ¿no? Así como cuando yo tengo un dolor, me molesta el ojo, yo voy al oftalmólogo y no voy al traumatólogo, pues, ¿no? Correcto. A pesar de que todos son médicos cirujanos, no todos son especialistas. Tenemos especialidades. O que haya estudiado, pues, un detalle en particular del cuerpo humano. Pues así está en nuestra profesión, pues cada quien ha estudiado o ha atendido por experiencia determinadas incidencias, así como ha estudiado la jurisprudencia de nuestro país, los textos que nos traen la doctrina, que yo creo que eso es muy importante. Pero, Eugenia, digo yo que enfrentando esta situación, ubicándose en que es un proceso que está viciado, es correcto, es un proceso que es írrito, que es ilícito. Entonces, bueno, por supuesto tiene que ocuparse de lo que va a pasar con su familiar, y si hay que llevarlo a una audiencia, bueno, buscarse su abogado para que lo atienda, pero que no descuide que si es un hecho arbitrario por parte del Estado, debe denunciar ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Muy importante. Debe denunciar, porque nos hacemos cómplices del abuso policial y nos hacemos cómplices de las violaciones de derechos humanos con la omisión. Claro, pero fíjate, qué importante que tocas ese tema. En este caso, Eugenia, simultáneamente al proceso penal que lleva tu esposo, tienes la obligación, porque también vamos a decir que es una obligación ciudadana, denunciar a esos funcionarios que efectivamente detuvieron ilegalmente a tu esposo, que como lo acaba de decir Pablo, efectivamente se tramita ante una fiscalía especializada. Tú puedes ir sola, con tu esposo, por supuesto, está en libertad, ¿verdad? O asistido con un abogado, y puedes poner perfectamente la denuncia. Pero aparte de eso, lo importante es que sigan el proceso. Porque mucha gente siente miedo, y el miedo es normal.
El miedo es normal porque los órganos de seguridad tienen mucho más fuerza y más poder que todos Claro. los ciudadanos comunes. Y una de las cosas gratuitas que aún queda en esta vida, pues el miedo Sí, es es gratis. correcto, el miedo es gratis. Y el se miedo es sienten gratis. intimidados por Correcto. los organismos de seguridad del Estado pensando que son familias grandes y todo esto, ¿no? Pero que ¿Qué nosotros decimos, tenemos... tú que trabajaste con esa fiscalía, ¿qué dices tú? Mira, ¿Qué le recomiendas tú a todas las Eugenias? Mira, yo ¿Qué creo hacen? que nosotros tenemos que dar el paso adelante y que nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena para la recuperación de la institucionalidad del país. Que sin lugar a dudas, si los cuerpos de seguridad están viciados y están plagados de arbitrarios, nosotros tenemos que denunciar para que se establezcan las responsabilidades y que esos delitos son imprescriptibles, Lirio. Ok. ¿Qué significa que son imprescriptibles? Para que la gente que nos está oyendo, que es no decir, conoce que el argot Nunca legal. muere la posibilidad de que los castiguen, Ok, muy de que se importante para que establezcan sepan. responsabilidades. Es decir, que si no es ahorita, es más adelante, que bueno, se deba establecer una sanción sobre ellos como arbitrarios o como violadores de derechos humanos. Ok, entonces ya sabes que tiene dos opciones y que esta segunda opción de denunciar a los funcionarios debes evaluarla y debes ejercerla, porque para eso a futura, o sea, para que también los funcionarios entiendan que hay leyes que respetar, ¿ok? Y hay límites, sobre todo que tienen que límites. Entonces sigamos con el caso de Eugenia. Llegamos a la audiencia de presentación. Si es una detención ilegal, también van a pedir seguramente la nulidad del procedimiento. Correcto. ¿Ok? Ok, entonces, ¿cuánto tiempo dura esa investigación? Para que más o menos Eugenia sepa cuánto tiempo dura esa investigación. Ok, Pablo. Eugenia, mira, por la naturaleza del delito, que presumimos que sean lesiones, sin lugar a dudas debe salir en libertad. Debe salir en libertad plena porque el tribunal estime que hay una privación ilegítima de libertad y anule esas actuaciones del 6CPC, o bien porque si no las anula, pues le va a dar una medida de presentación periódica, ¿no? O quizás alguna otra medida que sustituya a la privación de libertad. Okay. Si la persona está privada de libertad, es decir, si queda con una medida, en los casos de los delitos graves, el tiempo de la investigación son 45 días. Ok, 45 días corridos, Ok, sábado, aclaremos domingo, un poquito feriado. eso. Si el señor queda detenido, la investigación tiene 45 días el Ministerio Público para hacer su acto conclusivo. Su o investigación. acusa, o sobresee, o archiva, ¿ok? Estamos claros. Van a tener 45 detenidos. Pero no es que son los 45 días más, porque la gente piensa, no, doctora, que los 45 días va a salir. Depende del acto conclusivo, ¿ok? Correcto. Si no estuviera detenido, ¿cuánto tiempo puede durar la investigación? Si no está detenido, está con una medida distinta de presentación o libertad plena, el código establece que debe desarrollarse la investigación en un máximo de 6 meses. Ok. Transcurridos los 6 meses, la persona que está siendo investigada puede acudir ante el juez de control y decirle, mire, ya han pasado 6 meses, me están manteniendo en un estado de expectativa, de ascuas, y yo necesito que usted como juez le diga al fiscal que termine la investigación, y el juez le fija un lapso prudencial para que concluya la investigación. En la próxima entrega ya estamos en la parte final del programa, entonces vamos a oír tus recomendaciones finales en el caso de Eugenia. Ya regresamos con Solución Final. Ya estamos de vuelta nuevamente con Solución Final. Bueno, Pablo, llegamos al final de nuestro programa, lamentablemente porque es bien interesante. Dinos brevemente cuáles son tus recomendaciones finales ante las detenciones arbitrarias e ilegales realizadas o practicadas por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Bueno, inmediatamente al presentarse una situación como esta, debemos acudir al organismo que tiene detenido a nuestro familiar, a nuestro vecino, a nuestro amigo, ¿ok? Por supuesto, exigirle al funcionario que explique, así como lo dice la Constitución, que explique las razones de la detención, que si existe una denuncia previa, cuánto tiempo tiene la denuncia, debemos preguntarle a ellos cuánto tiempo tiene la denuncia y cuándo se comenzó esa investigación, ese caso, porque allí nosotros definimos si es un caso flagrante o no, si estamos ante una privación ilegítima de libertad o no. Debemos, evidentemente, lo más recomendable es buscar asistencia técnica de algún abogado que inclusive pueda hacer frente a esta situación arbitraria y, por supuesto, en caso de que nuestros conceptos estén fuera de lo legal, que veamos que hay algo ilícito, debemos denunciar ante los organismos competentes, porque de algún modo nosotros tenemos que escribir para ahorita, escribir para la historia, claro, ¿verdad? Que las violaciones de derechos humanos tienen que ser sancionadas y que si no es hoy, será mañana por la prescriptibilidad de los delitos para que sean sancionados. De manera que nosotros tenemos como ciudadanos tener que agarrar fortaleza, valor, eliminar el miedo y presentarnos ante las instituciones del Estado y exigirle sus
que cumpla con sus Con su- obligaciones. Bueno, ¿cuáles son tus redes? Bien, Rápidamente. Pablo Espinal F de Fernández, @gmail.com, ¿ok? Mi número telefónico es 0416-753-4032. Estamos en la Torre de David, al lado de la notaría que está en la Torre de David, Ok. y siempre a su disposición. Gracias por acompañarnos en esta A semana. ustedes por la invitación. Amigos, llegamos al final de Solución Final. Recuerden, nunca es tarde para hacer el bien. Efectivamente, si conoces el problema, encontrarás tu solución final. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bye.